Buenas tardes. Cuando hablamos de salud hablamos de dos ideas fundamentales. Una es la atención a la enfermedad, y aquí nos referimos a la asistencia sanitaria, y otra es la atención a la salud. Se estima que en torno al 20% de la salud se corresponde con la asistencia sanitaria, pero luego tenemos que el 30% tiene que ver con el fomento de hábitos de vida saludables y que el 50% tiene que ver con factores económicos, sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que cuando hay trabajadoras de los hoteles que se tienen que recetar permanentemente ibuprofeno y relajantes musculares, pues seguramente la solución a su enfermedad no pasa por más ibuprofeno y más relajantes musculares, sino por derechos laborales, jornadas laborales dignas y limitaciones a la soberbia de algunos de sus empresarios. Entendemos que cuando hay madres que tienen problemas para dormir porque no tienen claro que vayan a poder sacar su casa adelante, la solución no son somníferos, sino son condiciones de vida dignas, o desempleados de larga duración tomando ansiolíticos. No es la solución, sino empleos dignos y fin del desempleo de larga duración en nuestra comunidad autónoma. Hace ya 169 años que se está hablando de la medicina social, de que las soluciones no solo son individuales de asistencia a la enfermedad, sino que son soluciones colectivas, comunitarias, sobre todo, generadores de elementos fundamentales para la salud de la comunidad. Si hablamos de mejora de las condiciones de vida, que es el elemento fundamental para ese 50% de los indicadores de salud, estamos hablando de pobreza, de empleo y de vivienda. De pobreza hemos hablado largamente en esta Cámara: 3,5 millones de personas en riesgo, más de la mitad de los niños y de las niñas, aunque estaban en el centro del plan de atención a la salud, del cuarto plan que se sacó en esta comunidad autónoma en el 2013, más del 78,1% de las familias con dificultades para llegar a fin de mes, y aumentando, una renta media por hogar 2.500 euros menor de la media estatal. Andalucía junto a Canarias somos la región más pobre de Europa, solo comparable a otras comarcas de Rumanía, y aumentando en la brecha con el resto de España y de Europa, y con un aumento también de la brecha interior. Es decir, en los últimos años se ha incrementado el número de personas ricas y su riqueza frente a las personas pobres. Hay mayor desigualdad interna. Si hablamos de empleo, los datos son también conocidos, no bajamos del millón de desempleados y desempleadas. Y si hablamos de vivienda, el último dato referente al tercer trimestre de este año nos habla de que estamos a la cabeza de las ejecuciones hipotecarias, también de vivienda, no me hablen de los locales, de vivienda, con el doble de la segunda en esa lista nefasta, que es Cataluña, que poco se ha hablado de los desahucios en esta campaña, por cierto. Usted me va a decir que no nos gusta nada de lo que usted hace, que no nos gusta la renta mínima de inserción, y me va a decir seguramente otra vez que somos diferentes, un argumento que usted repite recurrentemente. Y efectivamente aquí tengo que reconocer que sí somos diferentes. Pues nosotros hemos planteado que nos gusta una renta mínima de inserción que cuente al menos con 600 millones de euros, y a usted le gusta una renta mínima de inserción que tiene 198 millones de euros, que no llega al 10% de las familias que lo necesitan en nuestra comunidad autónoma. A mí me gusta, a nosotros nos gusta una fiscalidad justa y progresiva, y usted prefiere un acuerdo con Ciudadanos. ¿Cree que la pobreza, la enfermedad y el paro están relacionadas? ¿Cómo cree que está la salud de los andaluces y de la andaluza? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Mire, yo voy a intentar no frivolizar, no le voy a decir lo que a mí me gustaría que el mundo fuera feliz, que todo el mundo viviera bien, que no hubiese problemas y, evidentemente, los debates aquí se dedicaran a otra cosa. Pero seamos serios, ¿verdad? Es comprensible que en un debate parlamentario tengamos que centrar los objetivos de ese debate en cómo puede aportar el Gobierno o qué debe de comprometerse el Gobierno para mejorar, en este caso sería la salud de la población andaluza, que una parte es la atención a la salud, concretamente el sistema público de salud, ¿verdad?, el SAS, y otra los hábitos de vida saludable, la mejora de las condiciones de vida y la mejora del entorno donde la desarrollan. Ha dicho elementos en su intervención que no son ciertos. No es verdad que Andalucía esté peor que la media de Europa, no es cierto. No es verdad que Andalucía esté, creo que ha dicho Rumanía o algo por el estilo. Andalucía está creciendo medio punto por encima de la media europea. Tenemos dificultades estructurales, las conoce bien, no se las tengo que repetir, pero Andalucía está creciendo por encima de la media europea. ¿Y eso qué significa? Significa que está creando más empleo,
que está creando más riqueza y que además la está redistribuyendo, porque si usted analiza los distintos estudios de redistribución de la riqueza en nuestro país, le dicen con claridad que Andalucía está en torno a 7 o 8 puntos por encima de la media a la hora de redistribuir esa riqueza y mejorar las condiciones externas en las que se desenvuelve la vida de las personas. Pero dicho eso, voy a intentar por lo menos intentar centrarme un poco en lo que ha intentado usted transmitir en su intervención y le digo que realmente me resulta un poquito complicado. Mire, en la parte del sistema público de salud, sabe perfectamente nuestra apuesta por el SAS. Este año vamos a tener prácticamente el presupuesto más grande de la historia del sistema público de salud. Estamos invirtiendo en nuevas infraestructuras, en más personal sanitario, estamos invirtiendo además en una oferta pública que va a ser importante, en tratamientos de última generación y todo eso para mejorar la atención a la enfermedad de las personas. Pero el SAS no se dedica a las relaciones laborales. Para las relaciones laborales está la Inspección de Trabajo y eso no depende, ¿verdad?, de la Junta de Andalucía ni del Gobierno autonómico. En el ámbito educativo estamos trabajando para mejorar los hábitos de vida saludable de nuestros jóvenes. Estamos combatiendo enfermedades que en estos momentos deben de ser una prioridad en la atención, como el tema de la obesidad infantil, el consumo de la dieta mediterránea, el mejorar, como decía, esos patrones de comportamiento a la hora de sentarse a la mesa de nuestros niños y niñas que vayan mejorando su calidad de vida de cara al futuro. En el ámbito de las ciudades, sabemos perfectamente que el 90%, 80-90% de las emisiones de CO2 se producen en los grandes núcleos urbanos y estamos trabajando en una estrategia ambiental para toda Andalucía dirigida fundamentalmente a la calidad en el ambiente en nuestras ciudades, que, insisto, necesitan mucha más pedagogía que las zonas rurales que ya cuidan de su patrimonio. Y todo eso permite que el hábitat en el que se desarrolla la vida de los andaluces sea mejor. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque creo que este Gobierno está siendo un Gobierno comprometido, por un lado, en mejorar la calidad de cara al futuro y, por otro lado, garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de enfrentarse a las dificultades que la enfermedad o la salud en cualquier momento de nuestra vida nos van asaltando. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio. Efectivamente, el SAS no se encarga de las relaciones laborales, de las relaciones laborales con su personal, sí, de la situación de la salud y de las condiciones laborales de las limpiadoras de los hospitales, por ejemplo, sí se encarga y ahí podría hacer mucho más al respecto. Está mirando atentamente la consejera de Salud, pero yo me estoy dirigiendo al conjunto del Gobierno andaluz, porque además ustedes, en el Plan Andaluz de Salud, establecieron que absolutamente todas las consejerías del Gobierno tenían que estar atentos a los indicadores de salud, porque todos son relevantes para mejorar la salud de los andaluces. El 50% de la salud de los andaluces depende de lo que haga el conjunto de su Gobierno y no solo su consejera de Salud. Me dice usted que crecemos por encima de la media europea. A ver cuántas veces tenemos que repetir que crecimiento y distribución no son lo mismo y que crecimiento más desigualdad al final es efectivamente mayor desigualdad entre quienes acumulan más renta y quienes acumulan más precariedad. Cuando usted cita estudios, pues está bien que diga quién ha elaborado ese estudio que habla de las virtuosas distribuciones de la renta en Andalucía, pero los datos que a mí me constan hablan de que somos la segunda comunidad más desigual del segundo país más desigual de la OCDE. Cuando hablamos de esos componentes, que son el 50% de la salud, hablamos de condicionantes sociales, no son deseos. Seamos serios, me dice. No son deseos, son compromisos presupuestarios. Y ustedes han presupuestado en seguridad y protección social un 1,48% del PIB. Han destinado a promoción social un 0,8% del PIB. Seamos serios. Han destinado un 0,14% del PIB a vivienda, uno de los elementos fundamentales en la salud de los andaluces y de las andaluzas, estando a la cabeza de los territorios que más desahucian. Han destinado un 0,03% a deporte y han dejado en el cajón una iniciativa de este Parlamento que hablaba del aumento de horas de deporte en la escuela. Hablamos de condicionantes ambientales, como bien decía, y han presentado una ley de cambio climático que coge como referencia el año 2005,
respecto a la reducción de emisiones, que fue precisamente el año récord de emisiones frente a otras administraciones que toman como elemento el año 90. Seamos serios y rigurosos a la hora de plantear objetivos que verdaderamente incidan en la salud de los andaluces y de las andaluzas. Hablamos de la necesidad de estudios serios, epidemiológicos y de planes de intervención en Huelva y en el campo de Gibraltar, que siguen lanzando cifras dolorosísimas de mortalidad relacionadas con la contaminación ambiental. Hablamos también de ver los datos que se publican por parte del Ministerio de Salud, donde se habla de que los andaluces estamos en el puesto 14 de 18 en años de vida saludable al nacer, en esperanza de vida de años saludables al nacer respecto al conjunto del Estado. Estamos en el puesto 14 de 18. Tenemos un año menos de esperanza de vida respecto a la media estatal. Nos colocamos 7 años por debajo de Aragón en esperanza de vida saludable, 6,8 menos que en Cantabria, etcétera, etcétera. Eso es ser serios y rigurosos, ver los elementos. Serios y rigurosos es haber cogido el Plan Andaluz de Salud que ustedes publicaron pues a bombo y platillo en el año 2013, que planteaba objetivos del año 2013 al 2020, y haber puesto en marcha un elemento que sí venía en el plan. No sé si usted se la ha leído, yo sí, y se habla de un documento de compromisos con acciones concretas y compromisos presupuestarios para los indicadores de salud bianuales. Pues no hemos conocido ningún informe y nos gustaría saber si acaso existen. Esta pregunta es muy concreta. ¿Dónde están los planes bianuales y el seguimiento de ese plan? Porque los planes no resuelven ni la enfermedad ni, desde luego, promocionan la salud en sí mismos. En último lugar, en enero no nos vamos a ver. Vamos a seguir planteando la necesidad de reformar el reglamento de esta Cámara para que se justifiquen las dietas, porque se van a seguir cobrando al 100% en esta Cámara. Muchas gracias. Señora presidenta. Gracias, presidente. Bueno, si usted cree que una pregunta sobre salud da juego para preguntar de todo, a mí me ha parecido un monumento al batiburrillo, porque ha empezado hablándome de medio ambiente, ha pasado por el tema del ibuprofeno, se ha parado en las relaciones laborales del SAS, después me ha hablado de Cádiz, de Huelva, y me dice que quiere trabajar en enero. Trabaje, si yo es que no dejo de trabajar durante todo el año. Si usted quiere trabajar en enero, puede trabajar perfectamente, y si quiere trabajar 100%, trabaje. Nadie le impide que trabaje, señora Rodríguez. Y mire, yo le podría contestar con una sola frase. España es el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo. Con eso ya acabaría la respuesta a todo ese enredo que ha sido su pregunta. Pero le voy a dar algunos datos para que eso no quede en el aire, porque además ha querido, de manera poco rigurosa y poco responsable, ¿verdad?, para un representante público, mezclar cifras y elementos que lo que vienen es a crear preocupación en los ciudadanos, cosa que me parece lamentable. La esperanza de vida de los andaluces es la más alta de la Unión Europea, 0,72 años más, ¿vale? Es más alta que la de la Unión Europea, la de los andaluces, en el segundo país más longevo del mundo. Y en los últimos 10 años, desde el año 2005 al 2015, se ha incrementado en 2,47 años, por encima, por cierto, de lo que se ha incrementado la media de la esperanza de vida española, que ha sido en un 2,42 años. Y si miramos los últimos 20 años, la esperanza de vida se ha incrementado en 4,36 años. Una cifra muy similar a la de España y, en todo caso, un incremento muy positivo. ¿Qué me quiere decir? Que esa esperanza de vida, que, insisto, ha crecido más en Andalucía que en la media de España, se hubiera podido cuadruplicar en esos 10 años, que en lugar de incrementarse en 2,47 años se podía haber incrementado en 4 o 8 años. ¿De verdad me está diciendo eso? ¿Me está hablando en serio, señora Rodríguez? Creo que rigor, seriedad, compromiso, tomarse esto de verdad como lo que es la sesión de control al Gobierno y a la presidenta de Andalucía cada jueves, cada 15 días. Y si eso lo hace, seguramente yo seré capaz de responder alguna vez a alguna de sus preguntas si son concretas. Y en el día de hoy le reconozco, soy incapaz de estar en esta sesión de control a la altura del batiburrillo que usted me ha traído en la mañana de hoy. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta.